Bienvenidos a este tiempo devocional, Cita con Jesús, un espacio diseñado para aquellos que desean iniciar cada día de la mano de Papá Dios. Dirigen pastores Luis Eduardo Álvarez y Amparo Ramos. Muy buenos días, amada familia Senti City. Reciban un saludo especial en esta mañana. En nuestro tiempo devocional Cita con Jesús, este espacio diseñado especialmente para todos aquellos que anhelan más y más de la presencia del Señor y comenzar cada día de la mano de nuestro Papá. Gracias a Dios por permitirnos el privilegio de estar contigo, Señor, en esta mañana. Disponemos nuestro corazón y todo nuestro ser para ser ministrados, para ser enseñados por ti, Señor. Gracias por las voces de todos aquellos que día a día se unen a nuestra voz con el único propósito, Señor, de darte a ti la preeminencia, de darte la gloria, la honra, la alabanza, la exaltación y rendir cada día nuestras vidas delante de ti. Bendice, oh Dios del cielo, a todo tu pueblo que está conectado a través de las diferentes plataformas, a través de Facebook, de YouTube, de Teams. Así que bendice también, Señor, oh Dios del cielo, a los que en el transcurso del día, Señor, oh Dios del cielo, comparten este tiempo devocional con sus amigos y familiares. Igualmente bendecimos, Señor, en esta hora a toda la gente que está allí en Maryland, en Virginia, en Puerto Rico, en Washington, D.C., en Colombia, en Pensilvania, en Ecuador, en el Perú, igualmente allí en España y en Centroamérica. Saludo especial para todos y cada uno de ellos y les bendecimos en este día. Deseamos que la bendición de Dios sea acompañándoles en todo momento. En el nombre precioso de Jesús, te damos muchas gracias, Señor, en esta mañana. En Cristo Jesús, amén y amén. Muy bien, muy buenos días para todos de nuevo. Así que bienvenidos a nuestro tiempo devocional Cita con Jesús. Esta mañana tengo la bendición de compartir con todos ustedes el devocional y hemos titulado este devocional Creciendo en Sabiduría. Recuerden que estamos estudiando un poco el libro o la carta de Santiago. Carta del apóstol Santiago, la carta universal de Santiago. Así que hoy nos vamos a enfocar en cómo crecer en sabiduría. Cómo crecer o creciendo en sabiduría. Y esta carta, recordemos que nos deja unas grandes enseñanzas acerca de las pruebas, acerca de la sabiduría. Y hoy vamos a hablar precisamente de la sabiduría en este tercer tema que estamos viendo. Vamos a enfocarnos en este aspecto de la sabiduría. Capítulo 1 de Santiago, del verso 5 al verso 8, nos dice aquí la palabra del Señor, del verso 5 al verso 8. Dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dado. Luego dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es humilde de condición, gloríese en su exaltación. Bueno, allí están estos 8 versos, del 5 al 8, y nos habla precisamente que para ser perfectos y cabales
Nos llama ahí en el versículo 4. Versículo 4 dice, necesitamos esa sabiduría para ser perfectos y cabales. Bueno, se habla de la perfección y dice que la perfección solamente Dios es perfecto, pero Él sí nos anima y nos invita a la perfección es porque sí podemos lograrlo, sí podemos lograrla. No va a ser de la noche a la mañana, sino que habla de un proceso, habla de una constante. Somos perfeccionados cada día en la determinada área de nuestra vida que le consagramos al Señor y comenzamos a alinear esa área con los parámetros, con los principios, con la voluntad de Dios. Esa área es perfeccionada. Entonces, recuerde que el propósito de Dios es que usted y yo lleguemos a la estatura del varón perfecto. Tenemos el referente por excelencia, el modelo, molde y ejemplo, que es nuestro Señor Jesucristo. Y Él fue perfecto como hombre porque no pecó. En Él no hubo pecado. Él vino a cumplir la ley y la cumplió. Y Él es el único que calificó para ser el mediador entre Dios y los hombres. Y por eso su sacrificio fue el único medio a través del cual Dios nos puede perdonar, porque satisfizo completamente la justicia y la santa ira de Dios. Entonces, para ser perfectos y cabales necesitamos de sabiduría. A veces somos como muy tontos en momentos de ansiedad y tribulaciones. Es decir, nos descontrolamos. Cuando viene la ansiedad, tomamos malas decisiones y actuamos a veces muy alocadamente, muy tontamente. Decimos cosas que no debemos decir o hacemos cosas que no debemos hacer. Tomamos actitudes que no las debemos tomar, ¿sí? Y eso viene cuando estamos bajo presión por la ansiedad o por las tribulaciones. Dios tiene paciencia con con nuestras inmadureces, ¿sí? Recuerde que somos hijos, ante todo somos hijos. Y nosotros muchas veces en nuestras inmadureces Dios tiene paciencia, ¿sí? Porque Dios tiene todo el tiempo del mundo, ¿sí? Los que tenemos que ponernos las pilas a hacer las cosas, a alinear nuestra vida con su voluntad somos nosotros. Porque nosotros, en fin de cuentas, somos los que estamos sufriendo las consecuencias de esas malas decisiones. Podemos pedir sabiduría cuando la necesitemos, ¿sí? Y se nos será dada, dice aquí la palabra del Señor. Pero debemos pedirla. Dice que cree que tenga falta de sabiduría, pídala a Dios. Pídala a Dios. ¿A quién se la va a pedir? A Dios. No al mundo, porque la sabiduría del mundo, más adelante vamos a ver cómo Santiago plantea el aspecto de las dos clases de sabiduría. La sabiduría del mundo y la sabiduría de lo alto, la sabiduría que viene de Dios. Entonces tenemos que pedir esa sabiduría, la sabiduría que viene de lo alto, ¿sí? Es decir, necesitamos que pedirla cada día y nos será dada abundantemente y sin reproche. Entonces, por eso dice allí en el verso 5, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será. Pero hay que pedirla, y pedirla con fe, con fe. Recuerde que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Dónde se hallará la sabiduría? ¿Dónde encontramos nosotros la sabiduría? Bueno, se encuentra fuera del alcance de la mente y de los deseos humanos, ¿sí? Allí no la encontramos. En la mente y en los deseos humanos no está la sabiduría. No está en nosotros, ni tampoco alrededor nuestro, ¿sí? Debemos pedirla, ¿sí? Pedir la sabiduría. Solo así la obedeceremos, solo así la obtendremos, solo así podremos disfrutar de ella, ¿sí? Viene de lo alto, viene de lo alto, no de del mundo, viene de lo alto. Santiago, más adelante en el capítulo 3, en el verso 17, nos dice el apóstol Santiago,
Pero la sabiduría que viene de lo alto, pero la sabiduría que es de lo alto, primeramente es pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Esa es la sabiduría que viene de lo alto, ¿sí? Porque hay otra clase de sabiduría, ¿sí? El mismo Santiago allí describe la sabiduría, dice, porque donde hay celos amargos, allí hay perturbación y toda obra perversa, ¿sí? Dice que nosotros eh, debemos pedir esa sabiduría porque hay una sabiduría que el mundo provee, ¿sí? Y el mismo Santiago habla precisamente de eso, ¿sí? Dice, ¿quién es sabio y entendido? Versículo 13 del capítulo 3 de Santiago. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestros corazones, no jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría que viene del mundo, no es la que desciende de lo alto, sino que esta sabiduría es terrenal, animal y diabólica. ¿Por qué? Porque donde hay celos, contención, allí hay perturbación y toda ¿qué? Obra perversa. Hay gente que es muy sabia, ¿sí? Llena de la sabiduría de este mundo, pero para la maldad, ¿sí? Y por eso dice que cada día se inventan más formas de hacer el mal. El apóstol Pablo lo manifiesta allí en el capítulo 1 de Romanos, ¿sí? Inventores de males, ¿sí? Y cada vez encontramos que cuando se sacan normas y leyes, ¿cierto? Para salvaguardar la integridad, los bienes, la honra de las personas honestas, pues al mismo tiempo surgen más formas de ir y violentar esas normas y esas leyes. Como dice por ahí un famoso dicho, echa la ley, echa la trampa. ¿Sí? Cuando se hace la ley, se hace la trampa inmediatamente, porque el diablo trabaja de esa manera y la gente del mundo trabaja de esa manera. Entonces la sabiduría que tenemos que procurar buscar siempre es la sabiduría que viene de Dios. La sabiduría que viene de lo alto es pura, es pacífica. En cambio, la sabiduría que desciende del cielo es ante todo, es pura, además pacífica, es bondadosa, es dócil, llena de compasión y de buenos frutos. Es imparcial y es sincera, dice en otra versión, la nueva versión internacional. Y pedir creyendo y no dudando, ¿sí? Pero pida con fe, no dudando. Entonces, hay una condición cuando pedimos sabiduría que usted y yo debemos tener en cuenta. Hay una condición, debemos creer y no dudar. Que lo que le estamos pidiendo al Señor, Él nos lo va a dar. Y si usted le está pidiendo sabiduría, pues eso está alineado con la voluntad de Dios, porque Dios quiere que usted y yo seamos sabios, ¿sí? Entonces, por eso la palabra de Dios nos dice en San Juan 5, 14, 15, que si nosotros pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, vamos a buscar primera de Juan 5, 14 y 15, dice allí la palabra del Señor, versículo 14 y 15. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Estos dos versos, ¿sí? Nos hablan de una importante norma que usted y yo debemos tener a la hora de pedirle algo al Señor. Porque es que muchas veces le pedimos al Señor cosas que no están alineadas con su voluntad.
Y es allí donde no encontramos esa respuesta. Porque recuerda que Dios responde de tres maneras diferentes. Nos responde afirmativamente, nos responde negativamente o simplemente nos dice, espera que no es el momento. ¿Sí? Espera que no es el momento, no es la forma. Entonces, hay una condición cuando nosotros pedimos la sabiduría que debemos hacerlo creyendo y no dudando en nuestro corazón. La persona de doble ánimo está dividida, es inconstante, dice allí Santiago. Es inconstante porque un día dice una cosa, otro día dice otra cosa. Un día hace una cosa, otro día hace otra cosa. No es constante, no es coherente, ¿sí? No es firme en sus decisiones y por eso su vida pues se ve diluida en ese subivaje, en esa montaña rusa de emociones muchas veces. Es una persona insegura de querer hacer lo que Dios le ha pedido. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es la carne la que está dominando. Recordemos el apóstol Pablo en Romanos 7. Yo quiero hacer lo bueno, pero termino haciendo lo malo. ¿Sí? Quiero agradar a Dios, pero hay otra cosa, otra fuerza en mí que me impulsa a hacer lo contrario. ¿Sí? Es la lucha que todos podemos llegar a vivir en un momento dado. Y por eso se requiere pues una entrega total, una entrega constante y permanente al Señor. Eh, Dice que nosotros, usted y yo, cuando actuamos de esa manera, nos comportamos como una persona que camina en dos caminos, que nada en dos aguas. ¿Sí? Y es decir, que tiene una doble vida, un doble comportamiento. En ciertos escenarios nos comportamos de pronto como creyentes, como cristianos, pero en otros escenarios nos extrovertimos y sale nuestra naturaleza carnal y pecaminosa, que es la que se manifiesta. Y hay personas así, que de pronto en su hogar se comportan de una manera, pero fuera con sus amigos y con su grupo social, se extrovierten completamente y son otras personas. Él dice que esa persona es una persona que anda y que nada entre dos aguas. Es inconstante en todo lo que hace. Inconstante en todo lo que hace, en todo lo que emprende. Y de esa manera, pues no se va a avanzar, no se va a tener, digámoslo así, esa bendición de poder avanzar y cumplir pues, los propósitos de Dios en nuestras vidas. ¿Puedo cumplir la sabiduría eh, de la voluntad de Dios? La pregunta. ¿Puedo, puedo cumplir la sabiduría viviendo la voluntad de Dios? Entonces Dios nos lleva en sus brazos hasta que podamos andar, que podamos caminar, y nos llevará a sus brazos cuando no podamos andar. Pero Él nos llevará en sus brazos si no queremos andar, si no queremos caminar. Somos sus hijos, ¿sí? Y estamos llamados a depender, depender, depender. Palabra dependencia, tenemos que tenerla en cuenta. No, no nos pertenecemos a nosotros mismos, le pertenecemos a Él. Y debemos aprender a confiar en Él porque Él nos ha dado todas las muestras, todas las señales de que nos ama. San Juan capítulo 3, verso 16. Es el versículo central de la palabra del Señor, de la Biblia. Porque de tal manera amó Dios al mundo, amó Dios mi vida, amó Dios tu vida, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, si Él dio la vida de su Hijo por usted y por mí, ¿cuánto más nos dará todas las cosas que usted y yo necesitamos? ¿Sí? Todas aquellas cosas que no son necesarias nos las va. Entonces, Dios nos llevará
en sus brazos hasta que podamos caminar, como un padre que es. Y nos llevará en sus brazos cuando no podamos caminar, ¿sí? Cuando ya estemos cansados del camino, cuando ya estemos agotados. Pero Él nos llevará en sus brazos, ¿sí? También si no queremos caminar. Si no queremos caminar, como cuando un niño, como una madre o un padre que se comportan con un niño. Muy bien. En el capítulo 1 de Santiago, vemos aquí, capítulo 1 de Santiago, ese mismo Santiago, se me fue. Aquí lo tenemos, Santiago, capítulo 1, verso 19. Nos dice aquí la palabra del Señor, verso 19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. El mundo entero está bajo el maligno, pero sabemos que los hijos de Dios, que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Hijo de Dios. Él es el verdadero Hijo de Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos, termina diciendo allí, capítulo 1, Santiago. Entonces, no es solamente escuchar y conocer la palabra, ¿sí? No es solamente ser oidores de la palabra. Debemos escucharla y hacer lo que ella dice, ser hacedores de la palabra. ¿Sí? La persona sabia es la que oye y hace, es la que oye y pone en práctica. El que distingue la palabra de verdad, palabra que viene del corazón de Dios, es el camino que nos lleva realmente a ser fructíferos, a ser bendecidos. Es palabra de verdad, es el cambio que nosotros realizamos en nuestra vida. La palabra de Dios es la que cambia, la que transforma nuestra vida. No es el cuento, no es la retórica, ¿sí? No son los discursos, es la palabra de Dios, que es viva, que es eficaz, que es más cortante que toda espada de dos filos y que puede llegar a derribar paradigmas en nuestra vida. La palabra de Dios puede llegar a derribar esas creencias ancestrales, creencias erróneas que nos sembraron en el corazón nuestros antepasados, nuestros padres, ¿sí? Y que podemos encontrarnos con la verdad que nos hace completamente libres. Es cómo recibiremos la palabra. Es muy importante la actitud con que nosotros recibamos la palabra. Con humildad, debemos ser mansos y humildes de corazón. Dice, aprended de mí, dice el Señor, que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Sí? Entonces, tenemos esa alternativa de recibirla con humildad o la vamos a recibir con oposición, con incredulidad. Y entonces nada va a pasar en nuestra vida. Entonces, dice que la obediencia es el camino a la libertad. Decía así Carl C. Lewis. ¿Sí? La obediencia es el camino a la libertad. La obediencia es el camino a la bendición. Detrás de la obediencia siempre vendrá la bendición. Detrás de la desobediencia siempre vendrá la maldición. Siempre vendrá el mal. ¿Sí? Porque la obediencia trae sus réditos, trae su bendición de parte de Dios, la aprobación de parte de Dios. ¿Por qué? Porque es la mayor demanda, la primordial demanda que Dios nos hace en la palabra, en la Biblia. No es que le sirvamos, no es que le demos a Él, ni que le ofrendemos, ni que le diezmemos, no, esa no es la principal. La principal demanda
que Dios nos hace es la obediencia. La obediencia. Recuerde, Jesucristo fue obediente hasta la muerte. Y por eso Él les califica para ser el Salvador. Y por esa obra, por esa entrega de Él, por la obediencia, es que usted y yo somos salvos. Entonces Dios espera que usted y yo le obedezcamos. ¿Sí? El mundo está como está, la sociedad está como está, la familia está como está, porque el hombre ha sido desobediente a Dios, desobediente a su palabra, a sus principios. Y entonces pues vienen las consecuencias. ¿Sí? Detrás de la obediencia siempre vendrá la bendición. Entonces, usted y yo no nos podemos conformar, digámoslo de esa manera, con vivir, ¿cierto? En rebeldía, vivir en desobediencia, porque eso para nada, nada, nada nos va a beneficiar. Nada en absoluto nos va a beneficiar el vivir una vida de desobediencia. La ira de Dios, en la ira humana no puede ¿qué? Actuar la justicia de Dios. Dice en el versículo 20, volvemos otra vez a Santiago, capítulo 1. Nos dice aquí la palabra del Señor, versículo 20. Versículo 20, ¿qué se me hizo? Aquí está, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. En la ira del hombre no obra la justicia de Dios. La palabra ira usada aquí no es ira pasajera, sino una ira constante. Es un hábito mental establecido. La persona iracunda, la persona que mantiene completamente enojada, prevenida, ¿sí? Una discordia y amargura arraigada en el alma. Es decir, la persona amargada constantemente está mostrando esa actitud, ese comportamiento. Allí no obra la justicia de Dios. Cuando usted se pone a pelear con todo el mundo, ahí Dios no interviene. Nosotros tenemos que bajar la guardia, tenemos que agacharnos, humillarnos para que Dios sea el que enfrente a ese enemigo, a esa persona que nos quiere hacer daño. Y por eso el Señor dice que no nos venguemos nosotros mismos, sino que dejemos lugar a que Él sea el que intervenga. Mía es la venganza, dice el Señor, yo daré el pago. Cuando entendemos esto, dejamos de estar peleando con todo el mundo. Dejamos de estar enfrentándonos a las personas, porque hay personas molestas, hay personas que son injustas, ¿sí? Y que son usadas muchas veces por el enemigo para fastidiarnos la vida. Pero entonces a veces caemos y nos metemos en esos pleitos con esas personas, en esas contiendas con esas personas, y lo que estamos perdiendo somos nosotros. Entonces es importante que nosotros le entreguemos al Señor y dejemos que Dios actúe. Un espíritu inquieto que lucha en contra de la justicia. Esa es la persona que describe aquí, ¿cierto? Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Así que sí hay cosas que a veces nos sacan de casillas, nos sacan y nos llevan realmente a tener ganas como que de ir a tomar cartas en el asunto, ¿sí? Pero allí lo mejor que podemos hacer es entregarle esa situación al Señor. Dios desea una vida recta, justa en cada uno de nosotros como sus hijos. Él quiere que nosotros no dejemos de mirar al referente, que no dejemos de mirar a Jesús, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Entonces, justicia es un sentido, en un sentido es hacer lo correcto, correcto delante de Dios y delante de las personas. Eso es una persona justa, que siempre hace lo correcto, ¿sí? Que ni le da, ni va más allá, ni se queda corto, sino que todo en su justa medida. Eso es justicia, ¿sí?
Por eso el símbolo de la justicia es una mujer que tiene los ojos vendados, ¿sí? Y tiene una balanza. ¿Para qué? Para poder pesar. Y la justa medida, la balanza dirá, se va a inclinar a un lado o al otro, no permanece imparcial, imparcial. Entonces Dios desea una vida recta, justa para nosotros, sus hijos. Y entender que la justicia en ese sentido es hacer la voluntad de Dios, hacer las cosas correctamente delante de Dios. ¿Por qué? Porque de pronto al hombre lo podemos engañar, le podemos hacer trampa a la persona, ¿sí? Venderle un producto de pronto dañado, un producto muy ordinario y se lo vamos a vender como si fuera un producto de primera línea. Y eso pasa con los comerciantes. A veces hay comerciantes que son muy ventajosos, porque ahí se conoce el corazón de las personas, ¿sí? Que no son justos y venden un producto como si fuera de primera categoría y resulta que es un producto ordinario, simplemente que lo maquillan, como la persona que, estafadores que muchas veces se acercan para venderle una joya, un anillo, un collar, y entonces usted lo ve y es brillante y él dice, asegura que es de oro y se lo vende y muchas veces se lo vende a muy buen precio y eso atrae muchas veces a las personas. Y resulta que usted compra eso y a los días va a ver esa joya y está completamente ya negra, oxidada. Y usted lo puede llevar al especialista, al orfebre, a la persona experta que conoce y le va a decir, no mío, le metieron gato por liebre, ¿sí? Le vendieron cobre por oro, ¿sí? Y eso, y así actúa la gente. Actúa con la sabiduría del mundo, pensando de que son vivos, pero realmente ellos van a terminar perdiendo. Porque podrán engañar al mundo, lo podrán engañar a usted, pero a Dios no lo podrán engañar, ¿sí? Recordemos el caso de Zafira, de Ananías y Zafira en la Biblia. Cómo ellos mismos se engañaron a sí mismos, pensaron que iban a engañar a Pedro, a los apóstoles, porque ellos mismos se ofrecieron a vender un terreno que tenían para donar ese dinero a la obra del Señor. Y resulta que cuando vendieron el terreno, era mucho dinero, y entonces dijeron, no, esto es mucha plata para llevar a la iglesia, esta es mucha plata para dar para la obra del Señor. Y entonces resolvieron apartar una parte para ellos y otra parte para la obra del Señor. ¿Y quién le dijo a Pedro? Cuando él le preguntó, ¿vendiste en tanto la propiedad? Ah, pues que sí. Y entonces ahí viene el juicio de Dios. ¿Por qué mentiste al Espíritu Santo? No me mentiste, no me mintieron a mí, le mintieron al Espíritu Santo. Porque ustedes se comprometieron a dar todo, pero después se arrepintieron. Entonces ese primer juicio fue tremendo y despertó un temor en la iglesia. Y así pasa muchas veces en los cristianos, que prometemos una cosa y terminamos incumpliendo o haciendo las cosas a medias. Entonces, justicia en el sentido correcto es hacer lo correcto, justo ante los ojos de Dios. Usted podrá engañar a los hombres, pero Dios no lo podrá engañar. Dios lo ve todo, Dios lo sabe absolutamente todo. En nuestra relación con Dios nos hace aceptables para Él. ¿Sí? Nuestra relación con Dios nos hace aceptables o no aceptables. Las ofrendas y los sacrificios que ofrecía el pueblo de Israel muchas veces subían a la presencia del Señor y no eran bien recibidas. No era un olor grato. Cuando esas ofrendas estaban acompañadas de arrepentimiento genuino, cuando estaban acompañadas de buenas obras, de obediencia,
Dice que ese aroma subía ante la presencia del Señor como olor fragante, olor grato. ¿Sí? Y cuando Dios recibe nuestras oraciones, nuestras acciones, nuestras ofrendas, ¿sí? Que entregamos a Él con un corazón justo, con un corazón recto, con un corazón sensible, obediente, humilde, entonces eso va a subir delante del Señor como olor fragante, como algo, un sacrificio acepto, que Dios se complace. El justo es el Señor y Él ama la justicia. Y por eso los íntegros contemplan su rostro. ¿Sí? Dice el salmista en el Salmo 11, Salmo capítulo 11, versículo 7. ¿Sí? Justo es el Señor. ¿Y el qué? Él se complace en que nosotros actuemos con justicia. En esta versión, Reina Valera nos dice que es la palabra del Señor. Verso 7. Muestras tus maravillosas misericordias, tú que salvas a los que se refugian en tu diestra, de los que se levantan contra él. ¿Sí? Está eh, en este salmo, perdón, es el salmo 11. Salmo 11, versículo 7, nos dice aquí la palabra del Señor. Porque Jehová es justo y ama la justicia, y el hombre recto mirará su rostro. ¿Sí? El hombre recto mirará su rostro. Dios se dejará hallar de las personas justas. Muy bien, seguiremos entonces avanzando en este estudio de la carta eh, del apóstol Santiago, que nos deja unas tremendas enseñanzas acerca de la sabiduría. Sabiduría que escasea en muchos cristianos, en muchas personas. Y esa falta de sabiduría pues nos lleva a vivir en una condición realmente eh, que no es la voluntad del Señor. La voluntad de Dios para nuestra vida es buena, es agradable, es perfecta. Entonces, la palabra de Dios siempre será la clave importante para que nosotros encontremos la sabiduría, porque ahí está toda la sabiduría. Ahí está todo consignado la voluntad de Dios para nuestra vida. Entonces, mañana continuaremos ahondando más en esta hermosa carta del apóstol Santiago, Carta Universal de Santiago, que nos está dejando unas tremendas enseñanzas. Amado Padre, en el nombre precioso de Jesús, te damos muchas gracias, Señor, en esta mañana, Señor, por hablar a nuestro corazón, por hacernos entender el camino por el cual debemos andar. Gracias, Señor, porque tu palabra nos exhorta, Señor, oh Dios del cielo, a buscar la sabiduría que viene de lo alto. La sabiduría que es primeramente pura, que es pacífica, que trae buenos frutos, Señor. Esa sabiduría es la que nosotros necesitamos. La sabiduría pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, que nos permite demostrar los buenos frutos sin incertidumbre, ni falsedad, ni hipocresía, Señor. Gracias, Señor, porque tú dices que el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Bendito eres tú, Señor. Síguenos hablando. Baja esta palabra a nuestro corazón, Señor. Queremos atesorarla y vivir, Señor. Vivir para tu gloria, Señor. No queremos ser inconstantes en todos nuestros caminos, Señor. Vuélvenos y haznos personas radicales, Señor. Coherentes, Señor, oh Dios del cielo. Para que podamos oír tu palabra, Señor, y hacer tu voluntad. Gracias, Dios. No queremos la sabiduría que viene del mundo, que es terrenal, que es animal, que es diabólica, Señor. Y que por supuesto trae malos frutos, malas consecuencias a nuestra vida. En el nombre precioso de Jesús, bendice, Señor, el resto de este día. Señor, quédate con nosotros. En el nombre precioso de Jesús. Amén, amén y amén.
Bueno, no se les olvide, amada familia, que tendremos nuestro tiempo de Congreso Virtual Global La Voz del Sanador, el 3 y 4 de agosto, para que se suscriba. Es muy fácil suscribirse en la página web senticity.org. Se puede suscribir y para que usted escoja de una vez su congreso especializado. Recordemos que vamos a tener congresos para parejas, para damas, para profesionales, para jóvenes y niños. Según su necesidad, usted se inscribe en el congreso especializado y en el congreso general. Vamos a tener un tiempo de congreso general y tendremos tiempos de congreso especializado. Así que no se lo puede perder, y les dejo aquí con la promoción de nuestro Congreso Global Virtual, La Voz del Sanador, del 3 y 4 de agosto. Y nos vemos 6 de la tarde en nuestro tiempo de intercesión. Bendiciones y feliz día. La Voz del Sanador. Un momento especial para dar gracias por todo lo que ha hecho, por todo lo que está haciendo y por todo lo que hará. Ven, caminemos juntos esta ruta de amor y restauración. Aceptemos desafíos, tracemos objetivos, siempre fortalecidos y orientados con la voz del sanador. Toma decisiones y actúa. Y la hora es ya. Nunca hemos estado tan unidos como un solo hombre, seguros del cumplimiento de su promesa. Un congreso globalizado que desafía las distancias, las rutas de comunicación y cualquier circunstancia adversa. Toda la familia unida, parejas, niños, jóvenes, profesionales, damas, para todos. La Voz del Sanador, en línea con su propósito. 3 y 4 de agosto. Prepárate.